Hola. Hola, buenas tardes. Victoria, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también, thank you. Qué bueno. ¿Cómo estuvo el 18 de septiembre? ¿Ahí lo cueca? No, No. Mm, No le gusta pero la cueca, parece. sí me gusta. Ah, no hubo la oportunidad entonces. Tomás, how are you? ¿Cómo estás? Nice to see you. Bien, ¿y usted, teacher? Hola. Bien también. Nos iremos a ver antes de diciembre. Mm, ¿Qué opinan ustedes? O sea, Hola. mi Hola. mi opinión es que si ya tener un año virtual, no me gustaría cambiar a clases presenciales de la noche a la mañana. Mm, sí, también puede ser. Ya, vamos a esperar aquí que se conecte Sol, Florencia, Antonia. Uy, miren, está Florencia y está Antonia que se va a conectar. Le dije, hola, teacher. ¿A quién no ha saludado? A Antiare. Antiare, how are you? A Emilia también. How are you, Emilia? How are you? Uy, que están de pocas palabras. Tiare, Eduardo, Tomás, Florencia, Greco, Victoria. Todos con el micrófono. ¿Y vamos a trabajar la guía número 17? Claro, 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 claro. Vamos a leer. I'm reading in English. ¿Saben qué? Voy a salirme un poco de la planificación que tenía para esta clase. Voy a hacer voy a aprovechar el impulso porque estaba pasando esto con cuarto básico, que esto fue lo que vimos el año pasado. Pero chicos, necesito que por favor estén concentrados porque esto les va a servir para siempre, ¿ok? Esto que tengo planificado hoy día, la lectura, puede, puede ser prescindible, pero prefiero pasar esto que vamos a ver ahora. Ya. ¿Qué ven? Nada. Ya. Nada, una pantalla. Por eso Una pinté pantalla uno en blanco. Ya, chicos. Voy a ser bastante breve. Esto va a ser un repaso. Recordemos. ¿Quién se unió? Ya. Afirmativo, negativo e interrogativo. Ya, chicos. ¡Bajen esa música! Gente tan ruido. ¡Paloma! ¿Alguien le puede bajar a la música, Paloma, por mamá? favor. Gracias. Todos nos dimos cuenta que estaba escuchando reggaetón. Es que a mi hermano le gusta el reggaetón y estoy en mi pieza y se escucha muy fuerte. Ay, buena esa, mi hermano. Mm, Mm, mm. ¿No es que es cierto? Tío, lo viera como perrea. Tiene póster ahí de, ¿cómo se llama él? ¿Sech o no? También. Ya, perfecto. Afirmativo, negativo, interrogativo. Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, podemos a veces hacerles preguntas, ellos nos dan respuestas, las respuestas pueden ser negativas y positivas, ¿ok? Afirmativo es positivo. Sí, muy bien. Afirmativo, positivo. Negativo es... Chicos, yo sé que esto lo han visto un montón de veces, pero si me interesa que cuando ya vayan a séptimo, conozcan esto para que digan, oh, esos niños sí que saben, ¿ok? Y para que a ustedes también les sea más fácil entender después las actividades. En este momento vamos a trabajar con la estructura de la afirmativa. ¿Alguien recuerda cuál era la estructura gramatical en una oración afirmativa? No. Sí, yo sé. A ver, a ver. Sujeto, verbo y complemento, ¿o no? Eso es música para mis oídos, Emilia. De verdad. Sujeto, verbo y complemento. Espectacular. Sujeto.
y complemento. Emilia le iba a decir que me sorprendió, pero la verdad es que no, porque yo ya me di cuenta que usted es seca para el inglés. Ya, cuando hablamos sujeto, verbo y complemento, cuando yo digo sujeto nos referimos a la persona de quien se habla en la oración. El verbo En es... este caso, el sujeto hizo tal cosa. Exactamente. Sí, y el verbo es lo que está, la acción que realiza. Como Aleluya. Estas hablar, semillas dieron fruto. escribir. Muy bien, Emilia. Y El complemento. verbo es la acción, lo que hace el sujeto. Muy bien. Y el Pero complemento... todos saben que un verbo es la Verbo es la acción. acción. Eso nos enseña el lenguaje, me equivoqué. el- y el Eso no nos complemento- enseña en el lenguaje en segundo básico. Ya, incluso en muy primero. bien. Ya, muy En bien. inglés es lo mismo. Ya la eminencia aquí en el inglés. Ya, Greco, o sea, perdón, Eduardo, dígame una oración afirmativa en presente simple. Yo aquí la transcribo en la pantalla. Ni siquiera en español, en inglés. O sea, perdón, ni siquiera en inglés, en español. Dígamela en español. Juan Netflix. escribió una oración. No. No, no está. Por cierto, ¿por qué hay Se la wea. Eduardo, ¿está por ahí? No. ¿Aló? Sí, estoy aquí. Ya. Dígame una oración en español, ni siquiera en inglés, en español, en presente simple. Vamos, Eduardo, tú puedes. Teacher, yo le diría uno, pero sé que van a pensar que soy una mágica loca, así que no lo voy a decir. Ya, no la digas Tomás entonces hizo porque una si no se tarea va a muy Van a, me, desvirtuar la- me van a decir que O lo soy otro, loca. Ya lo Eduardo, hice en dígame español. por qué yo Tomás dije que la oración de Emilia estaba mala. ¿Aló, Eduardo? ¿Está por ahí? Porque no lo dije no lo hice, porque la acción que, no, Muy bien, Emilia. no, Tiene mejor que no. ver con la acción. Muy bien, Emilia. Hoy día está O brillante. sea, que Es por la acción. Algo tiene la acción que tú me dijiste que no sirve. cambió la Te estructura dije- en el verbo. ¿Cambió la escritura en el verbo? Sí, pues algo pasó en el verbo. Tú me No. dijiste... ¿Cómo fue la Sí, oración, Emilia? ¿Dijo comiendo o no sé? No. No sé qué dijo. Repítame la oración, Emilia, por favor. ya dije que Juan escribe una oración. Eso está mal, No, porque eso está ya, bien. Juan es el sujeto. Muy Sí, bien, pero Emilia, es eso que está en el bien. Aló. Stop. Lo que tú me acabas de decir ahora está bien, pero lo que tú me habías dicho primero estaba mal. ¿No me dijiste Juan escribe? ¿Qué dije? ¿Cómo? Repite una vez más. Dije Juan escribe una oración. Eso dije delante. Yo no dije nada más. Dijiste Juan escribió una oración. Ah, ya. Ahí cambié algo. Ah, Cambia mucho. o sea, no es pasado. Porque presente. cuando yo te digo Y Juan dice- escribió una canción, Chupalla. él la escribió en el pasado, pero yo te dije, dime una oración en presente. Juan escribe una oración. Entonces aquí podemos hacer la oración, Emilia. Mira, el sujeto, ¿cuál es el sujeto? Juan, Juan. Juan, haz una Ya. tarea. Y escribir, ¿cómo se dice escribir? No me acuerdo. Es que, a ver. Write. No, Write no, es write. escribir. Write es que hace escribir. tiempo que ya. Ya, write es escribir. Pero cuando el pronombre es... Qué curioso porque con tercero, no, con primero básico hice lo mismo, ¿ah? Tuve que bloquear la pantalla porque los niños se ponían a jugar. Es curioso. Ahí, ya. Que los niños de sexto también lo hagan. Ya, Juan writes, pero no es Juan write, es Juan writes. ¿Por qué? Porque el verbo es write, pero cuando nosotros utilizamos he, she o it, en este caso Juan puede ser reemplazado por he, cuando nosotros utilizamos he, she o it, a la tercera persona singular, el verbo sufre una pequeña modificación, lo cual puede ser ¿Puedo borrar eso? agregarle una S o agregarle ES, o en el caso de have, cambia la palabra a has, ¿ok?
Entonces, Juan writes a sentence. Juan writes a sentence. Juan escribe una oración. Emilia, muy bien, excelente. Ahora, Emilia, vamos a escribir la estructura de la negación. Tenemos un sujeto. Bueno, después tenemos el don't o... El verbo y el complemento. Ya, muy bien. Tenemos el sujeto, después tenemos el don't o el doesn't, uno de los dos, no los dos. El don't o el doesn't, uno de los dos. Después tenemos el verbo, muy bien, y después tenemos el complemento. Complemento. Ahora, quiero que por favor Tiare, ¿está por ahí Tiare? Al agua Tiare. Sol, ¿está por ahí Sol? Teacher, ¿Quién me respondió? ¿Tiare o Sol? ¿O Eduardo? Eduardo. Ya, Eduardo. Eduardo, quiero que por favor me elabore la misma oración de arriba. Juan writes a sentence, pero haciendo una negación, utilizando la misma estructura de arriba. Lo único que tiene que ir haciendo es ir reemplazando estos símbolos por palabras. Por ejemplo, el S, ¿qué significa el S? Teacher, por cierto, ¿puedo borrar esas rayas de allí? ¿Ya? ¿Por qué me pones? Eduardo, Yes. ¿te molestaban las rayas ahí, los puntitos, cierto? ¿Qué? ¿Te molestaban los puntitos ahí? Me voy a concentrar un poco. Sí, a mí igual. Gracias por pedirlo. No, ya, perfecto. Vamos, Eduardo, ya que nadie más quiere participar. El sujeto... Yo quiero. Ok, quiero ver. pero ya, tú haces la interrogación, Emilia. Bueno. Ya. Ya, bueno. Pero hagámoslo aquí, en vivo y en directo, Eduardo. La S, ¿a qué representa la S? Al sujeto. Al sujeto. ¿Cuál es el sujeto en este caso? Juan. ¿Juan? ¿Quién? ¿Juan me dijiste, no? ¿O cuál? Juan. Te escuché muy bien, pero voy a suponer que fue Juan. Ya, después dice Juan. Exacto, es Juan. ¿Vamos a elegir don't o vamos a elegir doesn't? Don't Don't. write a sentences. Ya. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. ¡Eh! No, ¿qué hice? Oh, wow. Ya. Cara el teacher de susto cuando sacó todo. Sí, oh, casi un ataque. Deje de silenciar mi teléfono. Voy a hacer lo siguiente. Bueno, ¿qué hizo teacher que se asustó tanto? Borré una cosa y después pensé que... Borró la interrogante. La interrogante, ¿no? La que va a ser el mío. Ahí sí. ¿Alcanzan a ver mi pequeño torpedo o una ayuda para ustedes? Ya, chicos, Sí. miren, técnicamente, cuando ustedes estén en el liceo o en el colegio en séptimo y octavo, lo más probable es que la profesora ya se va a referir a esto como tercera persona singular. He, she o it. Tercera persona singular se refiere a estos tres sujetos. He, she o it. En el caso de Juan, ¿a qué categoría o con qué pronombre yo lo puedo reemplazar? He. Por Sí. he, ¿cierto? Entonces Juan pertenece a la categoría de acá abajo. Los de acá abajo siempre se van a utilizar con das en el caso de interrogación Done. y con doesn't en el caso de negación.
¿Por qué puse esto? Porque lamentablemente Eduardo se acaba de equivocar y me dijo Juan don't. Y no puede ser Juan don't. Tiene que ser Juan doesn't. Porque Juan es una tercera persona singular. ¿Ok? Ok. Ya. Bueno, Entonces, la vida hay vamos. errores, no somos perfectos. Claro, no, sí. Errar es humano. Ya. Juan y después va doesn't. Doesn't. ¿Por qué? Juan doesn't. Juan Right. doesn't, y después del doesn't, viene el verbo. ¿Qué verbo estábamos utilizando arriba? Writes a sentence. Right, ya. Pero en este caso, Eduardo, cuando nosotros utilizamos tercera persona singular, el he, el she o el it, solamente se va a modificar una vez. En el caso de arriba se le pone la S porque ya no se ha modificado en otra parte. O sea, al verbo se le hace la modificación. Pero cuando nosotros utilizamos negativo e interrogativo, la modificación no se le hace al verbo, se le hace al auxiliar. Esto que está aquí se llama auxiliar, ¿ok? Oh, Esto ok. que está en el cuadrado se llama auxiliar. Estos dos que están aquí son auxiliar y estos también son auxiliar. El do y Ya el viene don't son auxiliar para el de arriba y el doesn't y el does son auxiliar para el de abajo, ¿ok? Entonces, como tú bien ibas, muy bien, Eduardo, me dijiste Juan doesn't write, sin la S, porque ya la S o la modificación se le hizo al auxiliar. En este caso, Juan doesn't write. ¿Qué es lo que doesn't write, Eduardo? ¿Cuál es el complemento de esta oración? ¿Ah? ¿A qué? No. Mira, ¿Qué es tenemos eso? Juan, tenemos el sujeto, ya, tenemos el sujeto. Acá arriba, ¿tenemos el verbo? Sí, writes. Y tenemos el complemento, ¿qué es lo que es? A sentence. En el de acá abajo, ¿tenemos un sujeto? Sí, Juan. ¿Tenemos el doesn't o el don't? Sí, tenemos does, doesn't. Después tenemos el verbo? Sí, tenemos write. ¿Y después tenemos el complemento? No. ¿Cuál sería No. el complemento entonces? A sentence, ¿ok? O sea, lo mismo. Claro, lo mismo, porque estamos utilizando la misma oración. Arriba está en afirmativo, Juan escribe una oración y abajo pusimos Entonces, Juan. lo iba a Juan. decir, pero... ¿Cómo? Le iba a decir, pero no sé, pensé que era otra cosa. No, si era eso. Bueno, Y acá en la entonces interrogativa, la que va a técnicamente hacer estaba bien. Emilia, la que va a hacer Emilia es exactamente la misma, pero vamos a colocar la estructura. Por ejemplo, la estructura es do, el do, después viene el sujeto, después viene el verbo y después viene el complemento. Esa es la estructura. Ah, me equivoqué aquí. Puede ser do o puede ser das. ¿Eso de qué va a depender? Del sujeto. A ver, ¿cuál es el sujeto que estamos utilizando nosotros, Emilia? Camila. Juan. Juan, muy bien. Juan. Ya, después... Ah, no, miento. Me equivoqué. Perdón. Dice do o das. ¿Cuál es el sujeto que estamos utilizando, me dijiste? Juan. Ya. Si nosotros vamos a utilizar Juan, vamos a utilizar al principio do o das. Si el sujeto que vamos a utilizar va a ser Juan. ¿Alguien puede apoyar si quiere? ¿Du? ¿Ya? ¿Alguien dice otra cosa o está bien do? ¿Aló? No, mejor doesn't. Bueno, do o doesn't. Es que no sé cuál es su significado, ya, ¿du qué es? ¿Cómo se llama en español? ¿Qué es? Ah, Emilia, yo antes tenía ese mismo problema cuando estaba en el colegio, hasta que una vez un profe me dijo algo que quedé plop. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? Nada. No significa nada. Lo único que está haciendo do o das
te está indicando que es una pregunta. En este caso, do o das está funcionando como auxiliar, o sea que te sirve, te ayuda para saber que es una pregunta. Pero cuando funciona como auxiliar, no significa nada. Ahora, cuando funciona como verbo, significa hacer. Pero en este caso está siendo utilizado como auxiliar. ¿Me entiendes? En vez de- Ok. Ya, bueno, entonces tú. does en no vez- significa en nada vez- cuando es auxiliar. Ya, cuando nosotros en español hacemos una pregunta, ¿qué hacemos? Colocamos este signo de interrogación, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, Ya. Imaginemos que sí. los gringos o los de Estados Unidos, en vez de colocarle ese signo de interrogación, le ponen esto. ¿Me entiendes? Ah, entonces como un signo de interrogación. Es como un signo de interrogación. Es como un signo de Es interrogación una que manera de solamente te expresar la indica- pregunta. Ya, pero, ojo, pestaña y ceja, que este do, cuando funciona como auxiliar, no significa nada, porque cuando se utiliza como verbo, va a significar hacer, pero cuando funciona como verbo, nunca va a ir al medio, siempre, o sea, nunca va a ir al principio, siempre va a ir después del sujeto, ¿ok? Sí. Ya. Ok. En este caso, Emilia, el auxiliar va a ser do o das si el sujeto que nosotros vamos a utilizar es Juan. Juan, ¿por qué pronombre Do. lo podemos reemplazar? Mira la pantalla. ¿Por qué pronombre lo podemos reemplazar a Juan? Por I, you, we, Ah, they, por he, hoy. Por he. Ya. Mira, por he. ¿El he está con los de arriba o con los de abajo? con los de abajo. Ya. Entonces te dice que cuando tú utilices he, o en este caso Juan, vas a tener que utilizar does o doesn't. El doesn't es para la negación y el does es para pregunta. No, En este caso, does. ¿qué estamos usando? Una Does, pregunta, does. ¿cierto? Por lo tanto, va a ir does. Ya, does. Después de does, de do o does, ¿qué es lo que se pone, Emilia? El he. El he. Muy bien, puede ser he o puede ser Juan. Tú ahí puedes elegir cualquiera de los dos, ¿ok? Puedes utilizar Ah, el nombre, en este caso Juan, o puedes utilizar el pronombre, en este caso he, ¿ok? Puede ser he o puede ser Juan. Pero ya utilicemos he, porque también está bien. Ya, does he, después del sujeto, ¿qué es lo que viene, Emilia? Después del. Espérame un segundito. Después del sujeto viene el verbo y el complemento. Ya, Ya. el verbo. El ¿Qué verbo verbo estamos utilizando? escribir. Entonces sería great. Great. Right, Algo así. right. Sin la Right. R, right, así como di ratón. Bueno, eso. Right. Ya. Does he write? Does he write? ¿Escribe él? ¿Escribe él qué? El Escribe complemento. una oración. ¿Y cómo se dice una oración? Es there. Complemento. No, sentence. 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 Esa cosa. Sentence. ¿Ok? Ya. Y ahí yo coloco el signo de interrogación. Entonces, aquí tenemos las tres formas. Chicos, por favor, todos. A ver, yo quiero escuchar a Sol. ¿Está por ahí, Sol? Aló, aló, aló. No, tío, Sol se murió. Chuta, voy a tener que hacer una sesión de espiritismo para contactarme con ustedes porque no hay ningún alma en este acompañamiento. Listo. Entonces dice signo de Tiare, interrogación. entonces, ¿está Tiare Esa por cosa- ahí? Tiare. Dice, él escribe una oración. Dice, él escribe una oración. Pues Muy sí, bien, dijiste Emilia. él. Esa es la pregunta. ¿Él escribe una oración? ¿O escribe él una oración? Esa es la pregunta. Ya, tampoco está Tiare. ¿Está Tomás? Tomás, ¿estás por ahí? Pucha, chicos, me están dejando sola. Me siento sola. Paloma, Apóyenme. Paloma, que Está tiene bueno. a Malfoy de ahí. ¿O no es Malfoy? Hemos contemplado ¿Quién que dijo no- eso? No Teacher, es- me sorprende que no conozca Harry Potter. Por eso Harry es Malfoy. Draco. Pero, ¿no es Harry Potter? Draco. No, es Draco. Malfoy. Slytherin.
¿O no es Malfoy? ¿Es Malfoy? No me los confundas, es de Crepúsculo. No me los confundas, es el actor de... Ese es Malfoy, Paloma. Ya, bueno, whatever, lo que sea. Me enojé. Mira, Antonio se quiere conectar 2 veces. Vamos. Ya, Paloma, ahora que está ahí usted, quiero que mires esto. Bueno, Ya. tenemos 2 segmentos, digámoslo así. Tenemos los sujetos de acá arriba, lo que yo les digo, los que se portan bien, los que no son conflictivos, el I, you, we y they. ¿Qué pasa con estos sujetos? La característica de ellos es que el verbo o el auxiliar quedan en su forma original, o sea, do o don't. O en este caso, el verbo write queda write, sin ninguna modificación. Estos son buena onda, digámoslo así. Pero estos de acá abajo son unos pesados. Estos tipos son unos desagradables. ¿Por qué? Porque el he, el she y el it va a sufrir una pequeña modificación. A ver, ¿cuál va a ser la modificación? Si nosotros hablamos de oraciones afirmativas, el que va a sufrir una modificación es el verbo, ¿ok? El verbo. En este caso, utilizamos el verbo write y al verbo write se le agrega una S, ¿ok? Se le agrega una S. A casi todos los verbos se le agrega una S, pero hay excepciones. Por ejemplo, los verbos que terminan en SS, o los que, por ejemplo, miss de extrañar, por ejemplo, nos vamos a decir Juan misses, o sea, Juan miss the school, dice Juan misses the school, Juan extraña la escuela. O pueden ser los que terminan en... Algo similar como lo que me pasa a mí, ¿no? Ya, muy bien. Eduardo misses school, extraña la escuela. Yes. Entonces, los que terminan en CH, los verbos que terminan en CH, los verbos que terminan en SH, los que terminan en O, los que terminan en X, ¿ok? Esos verbos se les va a agregar ES, ¿ok? Pero la mayoría, con esto que te llaman Emilia, enfóquense en que llevan una S. El verbo se cambia, se modifica cuando nosotros utilizamos is o it, ¿ok? En la negación, la modificación la va a Marcos, sufrir el Marcos, auxiliar. estoy en clases. Póngale silencio, Emilia, al micrófono. Silencio el Cuando teléfono. ¿Qué pasó, profe? que le pusiera silencio al micrófono porque me estaba desconcentrando. Ya ni me acuerdo en qué iba. O Ya. que mutiera su teléfono. Paloma. Entonces, en la negación, esa modificación no la va a sufrir el verbo, sino que la va a sufrir el auxiliar, ¿ok? Ya. ¿Aló, Paloma? ¿Estás ahí? Sí. Lo peor es que se salió de la reunión. Chicos, voy a tener que ¿Qué? contratar una sesión de espiritismo para contactarme con ustedes. A ver, otra persona que esté con menos tuto ahí que Paloma. Victoria, ¿está por ahí? No tengo sueño. Ya, muy bien. Estoy Victoria, cansada. encienda su micrófono. Ya. Como les seguía diciendo, estos son unos buena onda y los de acá abajo son unos pesados. ¿Por qué? Porque el he, el chi y el it siempre hay que hacerle una Los modificación favoritos de la al clase y verbo. los castigados. Ya, Eduardo, silence, please. Ya, entonces, siempre hay que hacer una modificación cuando nosotros utilizamos estos sujetos. En la afirmación se modifica el verbo, pero cuando nosotros hablamos de negación o interrogación, nosotros modificamos, ¿qué cosa? El auxiliar. Por ejemplo, ¿te das cuenta que cuando yo quise hacer una negación, no coloqué Juan don't, que es la forma original, sino que utilicé la pequeña variación de Juan doesn't, ¿ok? ¿Por qué puse doesn't? Porque es tercera persona singular, o sea, que estoy utilizando uno de estos mequetrefes de acá abajo, que son los conflictivos. Entonces, estos tipos siempre se va a modificar el auxiliar cuando hablamos de negación. Ahora, cuando hablamos de interrogación, es lo mismo. Se puede utilizar do o se puede utilizar does. Como Yo perdí. Disculpe, es que me perdí. Que Marco me estaba llamando por una cuestión de su celular, así que me perdí todo de interrogación. Ahí. Eso no entendí. ¿Lo ya, podría? voy a una vez más.
Cuando nosotros hablamos de interrogación, esta es la estructura. Do o das, el sujeto, verbo y complemento. Ya. Como les explicaba Victoria, o a todos en realidad. Cuando nosotros utilizamos uno de estos sujetos, por ejemplo, yo puedo usar María, pero María, ¿por qué pronombre puede ser reemplazado? Por she, ¿cierto? Por chi. Ya, muy bien. Ella. Entonces, si yo digo María, ya Sí. inmediatamente digo, pertenece al grupo de los complicados, de los conflictivos. Entonces, inmediatamente digo, va, María, entonces voy a usar das o voy a usar dasen si quiero hacer una negación. Ya, en este caso, si yo ocupo María, voy a utilizar das y después, en vez del pronombre he, voy a utilizar she porque es ella, ¿cierto? O puedo utilizar María. La cosa es lo siguiente, chicos, que acuérdense que cuando nosotros utilizamos he, she o it, vamos a utilizar das para pregunta y dasen para negación. Y en el caso de la afirmación se le va a agregar una S al verbo, ¿ok? Pero cuando nosotros utilizamos estos sujetos de acá arriba, por ejemplo, yo puedo decir Tiare y Tomás están en clase. Tiare y Tomás, ¿qué pronombre puedo usar para Tiare y Tomás? They. They, ¿cierto? Ellos. Ya, ellos. Entonces, ellos, si yo ocupo ellos, no voy a tener ningún problema, porque siempre el verbo va a quedar en su forma original y, Victoria, le estoy explicando. Discúlpeme, teacher. Ya. Es que mi mamá me estaba hablando. Perdón, ya. Entonces, bueno, se desconectó. No, ya. Entonces, como le acabo de explicar, cuando nosotros hacemos I, you, we y they, el verbo va a quedar exactamente igual. Y nosotros, cuando hagamos negación o interrogación, vamos a ocupar el don't para estos de acá arriba, o vamos a ocupar el do, ¿ok? Ya. Espero que haya quedado claro. ¿Alguien tiene una duda, por favor, chicos? Esto les va a servir de aquí a cuarto medio. Les juro por mi perro. Que no tengo perro, pero igual. Básicamente desde aquí hasta que tengamos trabajo. Ya, exactamente. Siempre les va a ayudar esto. Ya, ¿alguna duda, por favor? Yo les he ido preguntando, pero parece que nadie tiene duda. No hay tengo. Aquí hay dos opciones. ¿Ustedes son muy secos o el teacher es muy seco? O puede que sean ambos. Ya, perfecto. Entonces voy a quitar esta pantalla y vamos a ir de lleno a la guía. No, más Vamos la a trabajar de primera. forma muy rápida. Ya. Fossil hunt, ¿ok? Dice, read the text, underline the words that begin with F. Ya. Dice que hay Teacher, que... yo ya entregué esa porque ya la terminé. ¿Qué guía es eso? Ya, esta es la guía Ahí 17. dígalo. Mandé un mensaje la semana pasada de que por favor no entregaran las guías porque íbamos a trabajar estas guías que eran de la unidad pasada. Pero ya, no importa, Victoria, no importa. Lo que me interesa a mí es que más que nada, más que la guía en sí, me interesa que la trabajemos, ¿ok? Dice Fossil Hunt. ¿Qué significa eso? Como la caza de fósiles. Yo la trabajé. Ya, muy bien, excelente. Pasando Ya, fósil. Prima entonces, me ayudó. aquí dice you don't have. ¿Qué significará you don't have? Aquí tenemos una negación, ¿cierto? Tenemos sujeto, tenemos negación, el auxiliar, y tenemos el verbo. ¿Ok? ¿Aló? Teacher, me voy a tener que salir porque voy a ir a Villarrica. Ya, Victoria. De todas formas, quedan 5 minutos, así que, por favor, revise los 5 minutitos que sobran, ¿ok? ¿Sí? Ya, bye Ya. bye, see you. Puede ir al baño. Chao. Bye bye. Ya, los En YouTube. demás. Eduardo, Emilia, por favor, ahí que están más. Greco. Ya dice you don't have. ¿Qué significará you don't have? Yo tengo. No. Yo no tengo. Tú yo no no tengo. tienes. Ya, muy bien. Tú no tienes que ser, el to be significa ser o estar. Tú no tienes que ser Sí. a professional paleontologist. ¿Qué significará eso? Un profesional para. Un Todo. paleontólogo profesional. No tiene que ser un paleontólogo. No necesariamente, pero Ya, no necesariamente tiene que ser un paleontólogo profesional. To collect fossils. ¿Qué será to collect? Un coleccionista de fósil. Coleccionar fósiles. Colectar Muy bien. fósiles. Bueno, más que coleccionar es como recoger. Collect es como recoger también.
Tú no A tienes ver, que eso lo puede hacer cualquier paleontólogo. Ya, tú no tienes que ser un paleontólogo profesional para colectar fósiles. Anybody, ¿qué Bueno, sería lo significaba mejor. anybody? Anybody estaba en las negaciones. Estaba en las oraciones con connotación negativa. ¿Se acuerdan o no? Eduardo. Ya, entonces, anybody, cualquiera can do it. Cualquiera puede hacerlo. Después dice, all you need. Todos, you. ¿Qué significaba you? Tú. Ya, muy bien. Victoria, ¿Todos tú? perdón, Emilia, dice, Oh. tú no tienes que ser un paleontólogo profesional para recoger fósiles o para buscar fósiles. Cualquiera puede hacerlo. Ya, vamos acá. All you need. Todos ustedes, el you en este caso está funcionando como plural, todos ustedes necesitan, perdón, todo lo que tú, muy bien Emilia, todo lo que tú necesitas is some basic information. ¿Qué es lo que se necesita? Some. Información. Algo de información. ¿Qué tipo de información? Del fósil. No, mira, lee bien ahí. Información básica. Eso, basic information, información básica. Lo que tú necesitas es información básica. A good place, ¿qué es lo que es a good place? En Google Play. Google Play, no. A good place es un buen lugar lo que tú necesitas, and a lot of patience. ¿Qué es lo que es patience? A lot, un montón de paciencia. Paciente. Paciencia. Paciencia. Necesita un montón de paciencia. Si viene conectando Florencia. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola. ¿Te había desconectado? Ya, Florencia, expliqué lo que es más o menos el presente simple para que revises el acompañamiento, como te parece que no te pudiste conectar bien. Y ahora estamos trabajando este texto. Ya, y ahora estamos trabajando este texto. Dice, just follow the suggestion. Sigue estas sugerencias. Ya, estas son las sugerencias. Ojo, pestaña y ceja. Dice, check. ¿Qué es lo que es check? ¿Aló? Chequea. Pensar. Chequea what kind of rock. ¿Qué tipo de rocas you need to find? ¿Qué tipo de rocas you need? ¿Qué significa you need? Chequea, revisa qué tipos de piedras tú necesitas to find, encontrar. Ojo con esto, dice, most fossils hide in sedimentary rock. Most fossils hide in sedimentary rock. ¿Qué será eso? Dice que la mayoría ¿Lo de puedes los repetir, tío? ¿Lo puedes Ya, repetir? ¿Un experimento de fósil? most ¿Que van a hacer fossils, un experimento? ya, Ah, dice, no, nada, most no. fossils, la mayoría de los fósiles hide in sedimentary rock. Se me desconecta. Sí, sí, lo noto, Florencia. Dice que la mayoría de los fósiles se encuentran en rocas sedimentarias, que es, por ejemplo, hay un derrumbe y quedan atrapados entre medio de las piedras, o por ejemplo puede ser una erupción volcánica, ahí quedan atrapados. Que esos quedan ahí cuerpos. fosilizados la Quedan fosilizados, muy bien. lava seca o sea, These forms, dice, estas formas when tiny bits of rocks and minerals join together over millions of years. Dice, estas se forman cuando pequeñas rocas y minerales se juntan, ¿ok? Y se mantienen por millones de años, ¿ok? O sea, algo queda atrapado en esas rocas por millones de años y ahí se fosilizan. básicamente el esqueleto de una Ya, criatura. muy bien. Y lo último, dice plants and animals, las plantas y animales between layers, entre las capas of sediment become fossil. Entonces las plantas y los animales, entre estas capas, como ya había dicho, se transforman en fósiles. Chicos, no alcanzamos a revisar completamente el texto, pero se nos va a acabar